Después de muchísimo tiempo, bueno, vamos a regresar esta vez con el solucionar el examen final del curso de transferencia de masa del ciclo 25.1, del ciclo pasado. Bueno, vamos a resolver el problema. Ok, está por acá. Ya está. Bueno, el problema es, en general nos dice, ¿no? Es un problema de destilación, primero hay que darnos cuenta. Nos dice, se va a destilar una corriente de 4.200 kilomol por hora a 1,1 atmósfera de presión conteniendo 40% molar de metanol y 60% de agua. Ok, primero, acá hay que darnos cuenta de algo. O sea, cuando nosotros vamos a resolver un problema de destilación tenemos que saber cuál es el componente más volátil. En este caso, ¿cuál es el componente más volátil? El componente más volátil es el metanol. Entonces, yo voy a poner el ZDF. ¿Cuál voy a poner? ¿El ZDF cuál sería? ¿El metanol o el agua? ¿El del metanol o el agua? El más volátil, o sea, el metanol. O sea, dice 40%, 0,4. También, ¿qué cosa hay que darnos cuenta? Nos dice que es una corriente de 4.200 kilomol por hora. O sea, el flujo de entrada es de 4.200 kilomol. A ver, voy a ponerlo bien. 4.200 kilomol por hora. ¿Qué más nos dice? Dice, la corriente, la mezcla proviene de otro proceso y está vaporizada en 36%. ¿Qué significa eso? O sea, si tu corriente F es 4.200, te dices que está vaporizada en 36%. O sea, que tu vapor de esa corriente F, ¿cuánto va a ser? El 36%. O sea, voy a ponerlo 0,36 de F, ¿ok? Dejémoslo ahí. Ese es el vapor. Si ese es el vapor de F, 0,36 de F, ¿cuánto sería entonces el líquido de F? Sería pues la resta, ¿no? O sea, la suma de vapor de F más L de F tiene que darte F. O sea, 0,64 F. Ya. ¿Qué más nos dice? Se desea producir un destilado conteniendo el 98% molar de metanol y recuperar por lo menos el 95% de este componente destilado. Ahora mira, primero te dice que se desea producir conteniendo un 98% molar de metanol. Se desea recuperar, o sea, tu X sub D, tu X del destilado, ¿cuánto tiene que ser? 0,98. Algunas veces también le dicen pureza, o sea, por si alguno se equivoca, ¿no? 0,98. ¿Y qué más nos dicen? Y recuperar por lo menos 95% de este destilado. Ah, ya, mire. ¿Por qué nos dan el Z sub F y el F? Primero que nada, supuestamente esto se trata de ¿qué? Del metanol, que es el más volátil. Entonces tú vas a tener lo siguiente. Tu cantidad de metanol, tu F sub M, tu flujo de metanol, ¿qué sería? F por Z sub F. Pero ¿qué más te dice? Te dice lo siguiente, se desea recuperar por lo menos el 95% de este componente. Ah, ya, o sea, tu destilado sub M tiene que representar el 95% de este componente. ¿Cuál es su componente? De F sub M. ¿Ok? Así vamos sacando los datitos poco a poco. También nos dice, calcular el número de platos e indicar los platos de alimentación. Dice que usemos la relación de reflujo igual a 3 veces el mínimo. O sea, el reflujo R va a ser igual a 3 veces el reflujo mínimo. Ok, ya, hasta ahí estamos bien. Dice, la curva de equilibrio puede construirse con con la volatilidad alfa igual a 3,2. Recordemos nosotros cuál es la curva de equilibrio en función de la volatilidad, ¿no? Sería Y igual a, si no me equivoco, alfa por X sobre 1 más alfa menos 1 por X. Si no me equivoco es así. Ajá, ok. Ya tenemos eso. Hagamos todo, pues nos piden la relación de reflujo mínimo. Determine el número de platos ideales para 3 veces el reflujo mínimo. Indique cuál es el plato de alimentación contando desde arriba. Calcule los flujos de vapor y de líquido en la rectificación y sección de agotamiento. Ok, empecemos, ¿no? Primero, vamos a empezar con el primer dato que nos dieron, ¿no? El 0,4. Entonces, ¿cuál es mi flujo de metanol? El flujo de metanol nos habían dicho que era nuestro flujo por el Z sub F. Eso sería 4.200 kilomol por hora por 0,4. ¿Y eso cuánto sería? Si nosotros multiplicamos, nos da un valor de 1.680 kilomol por hora. Ahora, eso es lo que tenemos del flujo. Ahora, ¿qué sigue? Mira, ya tenemos el F sub M. Podemos hallar el D sub M, que sería el destilado por parte del metanol.
el D sub M sería igual a, nos dicen que es 0,95 F sub M. Pero F sub M, ¿cuánto es? 1680 kilomol por hora. ¿Y cuánto sería eso? Sería 1596 kilomol por hora. ¿Ok? Ya tenemos esos valores. ¿Qué más podríamos hallar? Tenemos el X sub D. Recordemos cuál es la relación que tiene el destilado total con el destilado solamente del metanol. Debemos recordarnos que es mi destilado, mi flujo de destilado por mi X sub D, que me va a dar mi destilado del metanol. Entonces yo quiero saber cuánto de flujo de destilado. Sería el destilado es igual a que al destilado del metanol sobre X sub D. Eso pero lo podemos hallar. ¿Por qué? Porque tenemos el flujo de destilado del metanol, que sería 1596 kilomol por hora sobre el X sub D. El X sub D es 0,98. Entonces tenemos el flujo del destilado. ¿Y cuánto sería el flujo del destilado? Sería 1628,5714 kilomol por hora. ¿Ok? Ya tenemos eso. Entonces, ¿qué podríamos hallar? ¿Qué más podríamos hallar? Ya. Tenemos el X sub D. Ustedes deben recordar, bueno, esta es la gráfica, ¿no? ¿Cómo se pone? Acá nos faltaría poner el X sub D, que ya tenemos, que es 0,98. ¿Pero qué nos falta? Nos falta el X sub B. Entonces, ¿cómo hallaríamos nosotros el X sub B? Pues simplemente tenemos que hallar ahora el flujo en la parte del hervidor y en el X sub D. El X sub B, como lo podría decir de esa forma. En pocas palabras, guiándonos de las fórmulas, ¿no? O sea, vamos a ponerlo acá. Si nosotros tenemos de esta forma, es algo así. Aquí entra el flujo, sale el destilado y sale acá por la parte de abajo, el del hervidor. Algo así. Entonces, si es tu balance global, sería que lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? F es igual a D más B. Entonces tú dices, oye, F es igual a D más B. ¿Tú qué tienes? Tú ya tienes F y tienes D. Entonces puedes hallar B. B que sería igual a ¿qué? A F menos D. ¿Y cuánto sería F menos D? F, nosotros hallamos, fue dato, 4200 kilomol por hora, menos el flujo del destilado, que sería 1628,5714 kilomol por hora. Si nosotros hacemos esa operación, nos sale el valor del B. ¿Y el valor del B cuánto sería? Sería 2571,4286 kilomol por hora. Ya tenemos B, pero con B, ¿qué vamos a hallar? El flujo el X sub B. Pero ¿cómo hallaríamos el X sub B? Bueno, en general, ¿qué nos faltaría? Si ustedes se dan cuenta, el D es igual a ¿qué? Al flujo del destilado del metanol entre X sub D. Entonces, nosotros tenemos B. ¿Qué nos faltaría a nosotros? El flujo del destilado, el flujo del metanol en B. ¿Y cómo nosotros podríamos hallar eso? Pues simple, miren. Si nosotros estamos diciendo que hay una parte del metanol que entra por acá, un F del metanol que entra por acá, y acá por el destilado va a salir un flujo del destilado del metanol, por acá que tiene que salir también un flujo del metanol, pero en B. Entonces simplemente hacemos eso. Entonces, ¿cómo sería? Allá, el F del metanol es igual al D del metanol más el B del metanol. Entonces ya tendríamos todo. ¿Por qué ya tendríamos todo? Pues simple, tenemos el F sub M. Sí, el F sub, yo quiero el B sub M en general, ¿no? Sería el F sub M menos el D sub M. El F sub M ya lo llamamos nosotros, que es aproximadamente, acá está, 1680 kilomol por hora. 1680 kilomol por hora. Menos el flujo del destilado del metanol, que es 1628,5714 kilomol por hora. Y con eso tendremos el B sub M. ¿Y cuánto sería el B sub M de esta resta? De esta resta nos sale aproximadamente un valor de... ¿está bien? No, del B sub M... No, ¿qué estoy haciendo? No, estoy poniendo mal el valor. Ya decía yo, porque salió un número entero. Me equivoqué en poner valores. El D sub M es 1596. 1596 kilomol por hora. Entonces, si nosotros hacemos la resta, simplemente nos sale que el flujo en B sería 84 kilomol por hora. Entonces ya podríamos hallar el X sub B. ¿Cómo hallamos nosotros el X sub B? El X sub B, simple, es el B sub M
sobre B. ¿Y cuánto sería eso? Pues sería 84 kilomol por hora sobre 2571,4286 kilomol por hora. Haciendo eso nos sale un valor de 0,03267. Ya está. Entonces ya podríamos nosotros poner acá, ¿no? Ya para guiarnos. A ver, primero, este es el X y acá van los Y. Entonces lo primero que tú tienes que hacer acá es poner tu tu Z sub F, que bien, si pueden ser 0,4. Entonces tú pones acá, ¿no? Imaginemos que 0,4 esté, a ver, le he puesto en 10, o sea, el 0,4 está por acá. Así que acá sería 1, 2, sí. Esto sería el 0,4. O sea, este es en X. 0,4. Que es tu, supuestamente, Z sub F, ¿ah? Voy a poner aquí. Z sub F. Voy a ponerlo ahí. ¿Qué más? Tu X sub B, ¿cuánto es? Es 0,98. O sea, 0,98 tiene que estar aproximadamente por acá, imaginemos. Por aquí. Casi cerca a 1. ¿Ok? Aquí está tu X sub B. Tu X sub D, disculpe. Tu X del destilado. ¿Y dónde está tu X sub B? Tu X sub B es 0,0327. Te dan cuenta que es un valor muy pequeño. Entonces voy a ponerlo por acá. Por acá. X sub B. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo otro que se tiene que hacer? Lo otro que se tiene que hacer es, primero, hacer la curva de equilibrio. ¿Cuál es tu curva de equilibrio? Pues ya te la dan, mira. Te dan es que es alfa por X entre 1 más alfa menos 1 por X. Pero, ¿el alfa cuánto es? El alfa es 3,2. O sea, sería 3,2 X entre 1 más 2,2 X. Nada más. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Nosotros vamos a graficar eso. Pues simplemente sería de esta forma. Vamos por acá. Y pues la gráfica prox sería algo así. Algo más o menos así. ¿Ok? Se dan cuenta, cuando es 0, se hace 0. Y cuando es 1, se hace 1. Así que por eso es algo así. Es como una gráfica de curva. Entonces no habría tanto tema en ese momento. Ahora, ¿cómo nosotros seguiríamos hablando para resolver esto? Ya tenemos eso. ¿Y qué es lo que se sigue? ¿Qué es lo que seguimos nosotros? Pues lo que nosotros vamos a seguir a hacer es hallar la línea Q. Entonces, ¿qué es la línea Q? La línea Q. ¿Cómo nosotros vamos a hallar la línea Q? La línea Q o la recta Q es la siguiente forma. Y sub Q es igual a Q entre Q menos 1 por el X sub Q menos el Z sub F entre Q menos 1. ¿Ok? Esa es la línea Q o la recta Q. Pero antes de eso tenemos que hallar Q. ¿Cómo nosotros vamos a hallar Q? Bueno, Q lo vamos a conocer como ¿qué? Como el flujo de líquido en el flujo de entrada entre el flujo de entrada. El L sub F entre F. Pues recordemos, el L sub F justamente fue un dato que nos dieron. Miren, se recuerdan que nosotros decimos que el vapor de F es 0,36 F, entonces el líquido sería 0,64 F. Entonces simplemente ponemos acá 0,64 F entre F. Entonces ya tenemos el Q, 0,64. Entonces podríamos hallar la línea Q, y sub Q sería igual a ¿qué? A Q entre Q menos 1, o sea, 0,64 entre 0,64 menos 1 por el X sub Q menos Z sub F. Z sub F era 0,4 menos 0,4 entre 0,64 menos 1. Si nosotros evaluamos los valores que tenemos aquí, nos va a salir menos 1,7778 X de Q más 1,1111. ¿Ok? Ya tenemos la recta Q. ¿Y ahora cómo vamos a hacer, o nosotros vamos a hacer la recta Q? Pues simple, chicos. La recta Q, ¿cómo sería? Pues agarramos desde acá y la graficamos, ¿no? Vamos a poner desde acá. Como se dan cuenta que en la pendiente es negativa, pues tiene que ir algo así. Así. Imaginemos, no lo estoy haciendo así. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta es tu línea Q. Tu línea Q. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es hallar el valor de R. ¿Y cómo nosotros vamos a hallar el valor de R? Ese es el asunto. Pero antes tenemos que darnos cuenta de qué cosa. Que si nosotros estamos haciendo aquí la línea Q, que es nuestra gráfica, nos damos cuenta que con qué se cruza.
con la curva de equilibrio. Entonces lo que nosotros tenemos que hallar es en qué punto se cruza la línea Q con la curva de equilibrio. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Pues yo creo que es muy simple, ¿no? ¿Cómo sería? Simplemente igualando los y, igualando las ecuaciones. Entonces, para la curva de equilibrio, ¿qué es? 3,2x, voy a poner así, ¿no? Y de la curva de equilibrio sería 3,2x entre 1 más 2,2x va a ser igual a ¿qué? Al y del q igual a ¿cuánto? A menos 1,7778x de q más 1,1111. Y eso prácticamente se le dice, bueno, vamos a ponerlo como intersección de la línea Q con línea Q con la curva de equilibrio. Y ya está. Y ahora simplemente es igualar, ¿no? Pues acá igualan ustedes el 3,2x entre 1 más 2,2x igual a menos 1,778x más 1,111. Y pues eso lo ponen en su HP y les va a salir el valor, ¿no? Que aproximadamente aquí en esta igualdad el x les va a salir 0,2998. Y si ustedes pueden reemplazar cualquiera de las dos ecuaciones, pues entonces les saldrá un valor de y igual a 0,5781. ¿Ok? Entonces, este valor de aquí es justamente los valores que hemos hallado. Te voy a ponerlo por acá. Ahí es el valor de 0,2998, 0,5781. Apunte cómo le voy a poner. ¿Ok? Nada más. Ahora, ¿qué es lo que nos falta hallar? Nos falta hallar el valor de R. ¿Y cómo nosotros vamos a hallar el valor de R? Pues simple, chicos. Si ustedes se acuerdan y se han ido a clases, aquí nosotros vamos a trazar una línea. Imaginemos desde el x sub d hacia ese punto de encuentro, miren, hacia ese cruce que han tenido. ¡Pap! ¿Ok? Si ustedes trazan ahí, esa recta va a tener por pendiente R mínimo entre R mínimo más 1. O sea, esto de aquí, esta recta tiene de pendiente, tiene lo siguiente, R mínimo entre R mínimo más 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una línea de 45. O sea, si acá es x sub d, el y sub d, ¿cuánto va a salir? El mismo valor que la x sub d. Entonces, si nosotros nos vamos a eso, hallando r, pues miren, hacemos que r mínimo entre r mínimo más 1, habíamos dicho que era ¿qué cosa? La pendiente. ¿Y cómo nosotros pondríamos la pendiente? Si ustedes se dan cuenta y hacemos nuestro grafiquito, ¿no? Así, algo así. Nos damos cuenta que acá ¿qué sería? Acá sería y sub d, ¿cierto? Y acá ¿qué cosa es? El y del punto de cruce entre la línea Q y la curva de equilibrio. Entonces voy a ponerle como y. Entonces acá sería como, esta parte de acá sería y sub d menos y. Y acá ¿cómo sería? El x sub d, o sea, si ustedes se dan cuenta, ¿esto qué sería? X sub d menos el x que hallamos. Entonces sería solamente igualar, ¿no? Porque el pendiente, ¿qué era? Imaginemos que este es un ángulo alfa. La pendiente es la tangente de alfa. Y sub d menos y entre x sub d menos x. Entonces es simple. Vamos a hallar eso. ¿Cuánto valía el y sub d? 0,98. Menos el y que hallamos, que es 0,5781. Entre el x sub d, que sería otra vez 0,98 menos el x que hallamos, 0,2998. Teniendo un valor, nos damos cuenta que si nosotros al final reemplazamos, nos da un valor de R sub m, o sea el R mínimo, igual a 1,4441. ¿Ok? Ya teníamos eso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues simplemente nos dicen, ya tenemos el R mínimo, miren, ¿qué te pide? Índice de la relación de reflujo mínimo. Ya tenemos el R, ya tienes 4 puntos ahí. ¿Qué te falta? Hay el número de platos para 3 veces el valor de reflujo mínimo. O sea, tu R, tu reflujo que vas a usar, tiene que ser 3 veces el reflujo mínimo. Entonces sería 3 por 1,4441, si no me equivoco. ¿Eso cuánto sería? Sería 4,3323. Ajá, nada más. Ya tendríamos el valor de R. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue simplemente el tema de hallar el valor de ¿qué? De las rectas de rectificación y de agotamiento. ¿Cómo hallaríamos nosotros las rectas? Recta
de rectificación. La recta de rectificación primero. Si ustedes se acuerdan, la recta de rectificación, el y de rectificación es igual a ¿qué? Es igual a, si no me equivoco, r entre r más 1, acá ya no es el r mínimo, si se dan cuenta, por el x de rectificación más el x sub d sobre r más 1. Si ustedes se dan cuenta, tenemos r, tenemos x sub d, o sea, tenemos absolutamente todo. O sea, el y de rectificación sería igual a ¿qué? A 4,3323 sobre 4,3323 más 1 por el x de rectificación más el 0,98 sobre 4,3323 más 1. Nosotros evaluamos y nos sale un valor de aproximadamente 0,8125 el x de rectificación más 0,1838. ¿Ok? Ya tenemos la de rectificación. Ahora, ¿qué nos faltaría a nosotros? Nos faltaría la recta de agotamiento. La recta de agotamiento. La recta de agotamiento. ¿Y cómo nosotros hallamos la recta de agotamiento? A ver, sería la recta de agotamiento. ¿Cuál es la recta de agotamiento? Primero, nosotros, la recta de agotamiento se va a trazar de B hacia el cruce ¿de dónde? De la recta de rectificación. Recuerden, la recta de rectificación no es esta línea verde que he puesto. Esa no es la recta de rectificación. La recta de rectificación es esta. Voy a borrar acá esto lo que he puesto aquí para que se pueda ver mejor. ¿Ok? Esto también, y ustedes ya asuman que esa es la línea Q. La recta de rectificación es la siguiente. Es desde X sub D hacia un punto, o bueno, el punto de encuentro con la línea Q. ¿Ok? Esta es mi recta de rectificación. Recta de rectificación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hallar la recta? Bueno, ya tenemos la recta de rectificación. Pero ¿qué nos falta? Hallar este punto de encuentro. ¿Por qué? Porque la recta de agotamiento va a ser la siguiente. Va a ser desde el X sub B hasta ese mismo punto. ¡Pap! Esa es la recta de agotamiento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos. ¿Qué nos faltaría? Nosotros para hallar la recta de agotamiento, pues simplemente necesitamos saber este punto. ¿Y cómo sabemos este punto? Pues simplemente se dan cuenta, es el cruce o el punto de encuentro entre la recta de rectificación y la línea Q. Así que simplemente sería cuestión de seguir. A ver.